buenas tardes. Tengan una cordial bienvenida a todas las personas que aceptaron esta invitación a este tercer encuentro de actualización en escenarios de prácticas titulado Las prácticas reflexivas en la educación desde una perspectiva pluriversa y comprensivo edificante. Darle nuevamente la bienvenida y el agradecimiento. Este espacio es gestionado pues desde la licenciatura de Educación Infantil, con apoyo de la licenciatura en Educación Artística, coordinación de prácticas pedagógicas de la licenciatura en Educación Infantil, la profesora Lucy Farfán y Orlando Chala de Educación Artística y Cultural. Un agradecimiento nuevamente por estar acá. Le doy el paso a la profesora Lucy Farfán para que haga pues, la respectiva presentación del doctor. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos a nuestro ponente internacional. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Señora, sí. Gracias. A nuestro ponente internacional, muy amable, investigador de la Universidad de San Buenaventura y REDIP, tiene a cargo del grupo de Pedagogía y Formación y Conciencia de la Universidad Autónoma de Madrid. La segunda es de REDIP, Epistemología, Pedagogía y Filosofía. Y la tercera, Educación y Desarrollo Humano. Es PhD y Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Atlantic International University de Estados Unidos. Es asesor pedagógico iberoamericano, creador del constructo teórico y metodológico, Pedagogía de la Comprensión Edificadora, incluidos dispositivos pedagógicos, didácticos, curriculares, evaluativos, discursivos y metodológicos inherentes a esta. Presidente de la Red Iberoamericano de Pedagogía, REDIP, y es editor de la revista Boletín REDIP, miembro de los siguientes grupos de investigación: Educación y Desarrollo Humano, Pedagogía, Epistemología y Filosofía de REDIP, y Educación y Conciencia de la Universidad de Madrid. Los libros publicados son en total 16: Ser persona en el mundo de hoy, Comprensiones pedagógicas, Textos académicos, Estrategias para la comprensión significativa, Pensamiento reflexivo lateral y aprendizajes, Modelos pedagógicos flexibles, Metodología de aprendizaje, Comprensión, mapas cognitivos, entre otros. Entre sus artículos, reseñas, introducciones, prólogos, suman 170. Es invitado por universidades de México, España, Estados Unidos, Portugal, Brasil, Salvador, Chile, Ecuador y Cuba. Tiene varios reconocimientos y varios premios y ha hecho conferencias y talleres impartidos en 287 entre actividades institucionales desde educación inicial hasta doctorado, eventos académicos de REDIP y otros. A continuación le damos paso al doctor Julio César Arboleda. Es un gusto tenerlo aquí. A lo largo de este abordaje se mencionan dos aspectos nucleares. Por un lado, el sentido y significado tanto de la educación como de la pedagogía. Es decir, si todo lo que estamos pensando o haciendo en estos dos campos, la educación y la pedagogía, le confiere significación a la educación y, por supuesto, a la pedagogía misma. Es decir, si una institución se casa con un modelo pedagógico que corresponde a otros contextos, pues seguramente esa perspectiva y la educación que se orienta a partir de esa perspectiva difícilmente va a conferirle a sus procesos significado y significación educativa y pedagógica. Por otro lado, será la médula espinal de toda esta exposición,
la vida como valor sagrado, digo yo, al cual la educación y la pedagogía, han de emplearse como misión primada. Valga señalar que cualquiera que sea el objeto, propósito, finalidades, perspectivas, modelos, enfoques que se jueguen en estos dos campos, deberían tributar a la vida. La vida entendida no solo como vida humana, sino también como vida no humana. La vida como simbiosis humanidad-naturaleza. Hago un paréntesis. Desde Occidente, regularmente nos han vendido la idea de que humanidad y naturaleza constituyen una dicotomía. Son aisladas, las separa. Cuando naturaleza y humanidad constituyen una simbiosis. Esa es, digamos, una perspectiva pluriversa. La vida como simbiosis, humanidad-naturaleza, como vida socionatural, como entretejido de humanos y no humanos, que pueblan el pluriverso. Es decir, el mundo de mundos que nos entreteje. A nosotros nos entreteje el mundo occidental, el mundo oriental, el mundo abyalacense de América Abyayala, ancestral. Es decir, cada mundo tiene sus propios universos. Y no existe un solo universo como nos los ha hecho creer o nos los ha impuesto Occidente. La vida como entretejido de humanos y no humanos que pueblan el pluriverso. El mundo de mundos que nos entreteje e impone ser éticos, responsables con los coexistentes, ser acogientes tejedores que ganan humanidad, que ganan ciudadanía planetaria al sobreponerse a su ego, al sí mismo, y devienen ser para el otro y lo otro. Arturo Escobar nos regala la siguiente afirmación. Todos estamos dentro del pluriverso, entendido como mundo de mundos, una serie de entramados siempre cambiantes de humanos y no humanos, los cuales resultan del movimiento incesante de las fuerzas y los procesos vitales de la Tierra. También nos dice Arturo Escobar, uno de los antropólogos y yo digo filósofos, cientistas sociales, profesor de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, que ha de alguna manera convivido, porque desde hace 30 años nos ha enseñado sus libros basamentados en su experiencia vivencial con algunas comunidades ancestrales. Ningún ser viviente existe de modo independiente en la Tierra. Otra. El punto es que uno de estos mundos, entre comillas, entre paréntesis podríamos decir el occidental, se ha atribuido el derecho de ser el mundo e intenta eliminar o reducir a sus términos la riqueza de los diferentes mundos que componen la vida socionatural. Hasta aquí las apreciaciones de Arturo Escobar, en quien me basamento para la introducción que he estado exponiendo.
Todo lo que pensemos, hagamos, generemos en educación y pedagogía, y en general en todos los campos del conocimiento y en nuestra existencia, habría entonces de sintonizarse con nuestra responsabilidad como humanos, con la vida entrelazada. Habría de tejer vida. Un docente que insulta a su estudiante, pues no está cumpliendo con la responsabilidad ética que tiene frente a la vida entrelazada. Es una responsabilidad ética en virtud de la cual él se debe al otro. En un tejido, todos los hilos se deben al otro. Todos los hilos son proximales. Nosotros, como bien lo decía en estos días mi amigo Carlos Duque, somos hilos del entretejido de la vida. El discurso y la acción destejen vida cuando desconocen el matrimonio y simbiosis socionatural, el mundo como pluriverso. Cuando asume la existencia y la vida como el universo de uno o de unos. Y o se le impone el mismo a otro o a otros, desconociendo que el otro también tiene sus propios universos con sus propias reglas, ¿no? Sus propias espiritualidades, cosmovisiones, cosmogonías, cosmologías, en fin, con sus territorialidades. El concepto de territorio abarca todo eso que estamos mencionando, que constituye a los universos que pueblan la vida socionatural. Y también, cuando en nombre de este universo que se asume único, el hombre se sienta y exprime la naturaleza. Es decir, se asume como ser antropocéntrico, como si fuera un ser que no deviene o no constituye su simbiosis con la naturaleza, sino que tiene o se arroga el derecho de aposentarse, dominar y erosionar la naturaleza. ¿Es esta una manera de romper el matrimonio socionatural, de separar, dicotomizar humanidad y naturaleza, de negar su simbiosis? Cuando Occidente impone su universo, su cultura, su poder multidimensional, en aras de reproducirse, por supuesto, a costa del otro, estamos hablando, entre otros aspectos, de colonialidades. Colonialidades de poder, de saber, de ser y demás erosiones. Estamos hablando de mismidad, de desconocimiento o vejación de otredad. Estamos hablando del sí mismo, del imperio del ego, del egotismo. Y recíprocamente, hay que ser sensatos. Se desilvana vida entretejida cuando en el agregado, el colonizado, si se quiere, brotan briznas de otra forma de exclusión o venganza en virtud de la cual se desconocen preciados aportes de aquella cultura usada por el poder colonial también. De ahí que la educación y la pedagogía han de ser proximales, es decir, acoger al otro y digo más adelante, también a lo otro no humano. Donde acoger tiene que ver con cuidar
con cultivar. De ahí que la educación y la pedagogía han de ser proximales, tejedoras, asumir la función ética de fortalecer el complejo de la vida, la comunalidad, educar para soltar el ego, para sobreponerse al sí mismo, para ser proximales, inclinados al otro humano y a lo otro no humano. Sujetos ótricos, denominamos aquí, ótricos, que cultivan vida, otredad y alteridad. La educación y la pedagogía han de ser artífices de la formación de ciudadanos pluriversales, acogientes, de la formación de subjetividades edificantes, aportar a la formación de sujetos con conciencia proximal. Esa es su gran responsabilidad ética. A menor ego, mayor acogencia, mayor edad pluriversa. La educación. La educación, en consecuencia, constituye la institución por excelencia que ha de brindar los escenarios que permitan formar ciudadanos de la vida entrelazada, con conciencia actuante, edificante. Esa es, pues, digamos, la introducción y podemos decir que, pues, lo expuesto hasta aquí hace parte de las aportaciones reflexivas que realiza la perspectiva de la comprensión edificadora. La pedagogía de la comprensión, la perspectiva de la comprensión edificadora representa una orientación educativa, pedagógica y también discursiva. Si se quiere, constituye una tecnología para reexistir y convivir en la pluriversidad, para promover y potenciar un diálogo interuniversal, proximal, que se decante en juntanza, en otricidad, es decir, en acogencia. El sujeto ótrico es el que acoge, en apertura, en respeto, en cuidado, en cultivo del otro y de lo otro. Esta perspectiva, la PCE, dispensa gestos, elementos teóricos, metodológicos y prácticos para hacer educación y pedagogía como tecnologías proximales, para que éstas dirijan su acción en consonancia con los primados de la existencia y la vida integrada. Brinden formaciones por las cuales los sujetos ganen conciencia multidimensional, es decir, reflexiva, conciencia crítica, comprensiva y, entre otras, conciencia edificante, conciencia plena. Un punto especial. ¿Qué es la conciencia? La conciencia sería el... ¿Por qué es importante hablar aquí de la conciencia? Porque para eso se educa. Y esa es la diferencia entre enseñar y educar. Que educar hace lo que no hace la enseñanza. Educar sería
generar escenarios y capacidades para formar, para fortalecer en cada sujeto conciencia plena. Enseñar pasa sobre todo por la apropiación de conocimientos. De ahí que desde la perspectiva comprensivo-edificadora hemos propuesto la expresión enseñar educando. Hay profesores que son excelentes, didácticamente brillantes, porque logran intervenir adecuadamente para que sus estudiantes se apropien de los conocimientos, inclusive para que los puedan aplicar en contextos flexibles y los puedan usar, ¿sí? Pero pueden ser pésimos educadores. Hay profesores muy buenos. Yo recuerdo haber tenido profesores muy buenos en química, en física, muy buenos didácticamente, pero pésimos educadores, impositivos, seres erosivos con nosotros los estudiantes. Es decir, nunca generaba escenarios para ser ejemplo de educador, y a veces nos imponía los conocimientos, no generaba escenarios para que nosotros pudiéramos confrontar esos conocimientos y otras cosas que se pueden hacer con ciertos niveles o modalidades de conciencia. La conciencia sería el potencial que desarrolla un sujeto para proyectar luces a sí mismo como coexistente, como hilo del complejo o entretejido vital, para existir viviendo. Qué triste es una existencia sin vida. Qué triste. Para ver mirando durante el viaje en virtud del cual logre fluir con la vida. Construya lo que desde la perspectiva comprensivo de edificadora se expresa como interonomía. Qué importante que en la intervención o incidencia más bien que hace el educador en la formación de conciencia plena en sus estudiantes, pueda ver emerger sujetos interónomos. Es decir, que sean sujetos o instituciones también interónomas, países interónomos, instituciones educativas interónomas, sistemas educativos interónomos, políticas interónomas, es decir, que no dependan del mismo, del ego, ni de la mismidad o actitud desilvanante o agregante, sino que estén basados en la dependencia original que nos obliga a ser para el otro. El interónomo es un no dependiente de otro que por supuesto le quiera imponer ideas, ciertos tipos de conocimientos, ciertos tipos de saberes, ciertos tipos de metodologías, mecánicas, etcétera. Ese sería un no dependiente, que en sentido kantiano sería un ser autónomo en ese sentido.
Pero además de ser no dependiente, se sabe dependiente del otro y de lo otro. Y asume la responsabilidad ética de ser para el otro y para lo otro no humano. Y ahí el concepto interonomía que hemos venido proponiendo como una tensión entre no dependencia y dependencia, y la actuación o responsabilidad ética de ser para el otro y lo otro no humano, de ser acogiente, ciudadano, protagonista proximal del mundo como multiplicidad, de la pluridiversidad. Regálenme 10 segundos, cierro la puerta porque empezó a llover y se escucha. Yo vivo en una casa de campo y acá todo se filtra. Bueno, se filtran ruidos de la naturaleza, hermosos ruidos, apacibles. Bien, esto lo amplió un poco más en la última editorial de la revista Redipe, precisamente, en la que salió a finales de en el reciente número que salió el 1 de mayo, es el número 13-5 de la revista Redipe. Pueden buscar revista Redipe y allí aparecen pues este editorial donde se explicita un poco más este concepto, aunque siempre lo seguiremos explicitando en cada uno de nuestros escritos. Otro punto en coherencia con lo anterior es el punto de reflexión, educación y pedagogía, que le he denominado así. Es función primada de la educación la formación de educandos. ¿Aló? ¿Se escuchan? ¿Están escuchando? Sí, señor, sí. Hola. Fuerte y claro. Ya. Es función primada de la educación, es función primada, repito, de la educación, la formación de educandos que construyan conciencia plena, conciencia serena, es decir, meditativa, contemplativa, conciencia sentipensante, es decir, una conciencia en virtud de la cual sintamos pensando y pensemos sintiendo, obviamente, sintiendo al otro y a lo otro, sintiendo la vida integrada, conciencia reflexiva, que tiene que ver con esta charla, creativa, crítica, comprensiva, investigativa, conciencia intersubjetiva, conciencia actuante, conciencia edificante, entre otros niveles concienciales. Tales formas de conciencia son interdependientes, es decir, unas activan otras. Por ejemplo, para desarrollar reflexiones edificantes, se precisa de la conciencia meditativa, emocional, cognitiva, generativa, sentipensante, comprensiva, ótrica, entre otras. Porque la reflexión es un modo de conciencia por el cual una persona o colectivo
piensa serenamente sobre un asunto con la finalidad, sobre todo, de generar conclusiones e ideas que proyecten luces más diáfanas para consolidar los procesos y eventos en los cuales ésta participa. De modo que allí deben participar distintos niveles de conciencia, de acuerdo con el asunto que se aborda. En materia educativa y pedagógica, las prácticas reflexivas son en consecuencia abordajes en los cuales los estudiantes, profesores y demás actores educativos y de la sociedad piensan de manera detenida sobre sus propios procesos y quehaceres, y en torno a procesos, eventos, circunstancias, contextos y fenómenos de la realidad en función de fortalecer comprensiones que les permitan obrar de mejor modo. Si se trata del estudiante, mediante la reflexión este puede aportar a la comprensión de una temática, fenómeno, proyecto, a su propio aprendizaje y formación, potenciar su presencialidad en la existencia. Mediante la reflexión, la conciencia reflexiva, repito, el estudiante puede aportar a la comprensión de una temática, aportarse o aportar a la comprensión de una temática, de un fenómeno, de un proyecto, a su propio aprendizaje y formación, potenciar su presencialidad en la existencia. Esta es una expresión hermosa, la presencialidad, el sujeto ótrico que acoge, que pone sus potenciales en función del otro y de lo otro. Ese sujeto es un sujeto presencialidad, que de esa forma ejerce la presencialidad, su presencialidad en la existencia. Ya decíamos ahora, qué triste es una existencia sin vida. Pues qué triste es una existencia sin presencialidad. Veamos, la presencialidad es la actitud del sujeto para fluir con la vida, para vivir el aquí y ahora, no para anquilosarse en el pasado ni embelezarse en los deseos de futuro. Es aquí y ahora, fluye aquí y ahora, con su mejor equipaje sentipensante, con su mejor equipaje conciencial, edificante. El sentido de la reflexión es, a mi modo de ver, sumergirse en algo, sacar conclusiones e inferencias inductivas y generativas, no para guardarlas, y no potenciar actitud frente a su quehacer y la vida. La reflexión ha de ser actuante, ha de ser, si se quiere, discurso en acción. Se aborda la reflexión y se obra con la misma. Ha de ser reflexión edificante. Un potencial para crecer como persona. Mejor, como ser ótrico, que pone sus fortalezas, tanto racionales como no racionales, al servicio del otro y de lo otro, de la vida entrelazada.
Eso es si se trata del estudiante. Ahora, si se trata del docente, la ética ligada a su profesión, a su quehacer, le impone hacer de su quehacer una praxis pedagógica, una praxis reflexiva edificante, que le permita ahondar en la manera como interviene en las formaciones educativas, en su relación ética con el otro, sea el estudiante, pues primordialmente esto. Una relación ética con el otro que le demanda acogerlo en su singularidad, como ser único, con sus propios deseos, sus propios intereses, que vive en un contexto, en una cultura dada. Acoger al otro en su singularidad. Eso le exige, le demanda la función ética inherente al acto de enseñar y a la institución educativa y a los estados y a los gobiernos. Un gobierno ético se caracteriza porque acoge al otro, en particular al más necesitado, y genera escenarios para que el otro, no necesitado, pues también pueda de alguna manera fortalecerse, no hasta el punto de profundizar las desigualdades. Cierro paréntesis, pero esto no es política. Esa función ética inherente a su acto como docente, a su quehacer docente, que le demanda acoger al otro, al estudiante en su singularidad, respetarlo en su multidimensionalidad, generar los mejores escenarios para fortalecer y acompañarlo en sus procesos de aprendizaje y formación hasta donde sea posible, cumpliendo generosamente con la función de educar, es decir, con la función de intervenir en la formación de conciencia plena. Una de las mejores oportunidades de práctica reflexiva como acción pedagógica y si se quiere como coevaluación pedagógica, ya hablaremos de esto. Una de las mejores oportunidades de práctica reflexiva como acción pedagógica adelantada por parte del docente con sus estudiantes son los que hemos denominado partos pedagógicos. Bueno, perdón un segundito, le hago aquí. La encerré, mi querida Uber. Los partos pedagógicos, pues, es una representación que alude al ritual por el cual docente y discente pueden renacer, existir viviendo como educador y educando. No es lo mismo docente que educador y no es lo mismo estudiante que educando. Estos se hacen y se hacen en el ritual que se denomina partos pedagógicos y que aquí le damos otra connotación. Vaya para allá, Lulo. Bueno, el perro. Desde la pedagogía de la comprensión edificadora, para ampliar este punto, esta imagen, parto pedagógico, alude a la generación de espacios en los cuales profesor y estudiante devengan respectivamente educador y educando. Un educador emerge
en el momento en que asume éticamente su labor. En particular, cuando se entrega a la tarea de acoger al estudiante, de promover el desarrollo de conciencia. Y el educando emerge en tanto se sabe acogido por el educador. Y en tanto proyecta luces de conciencia a sus labores y a su existencia. Arboleda Tasset, del sentir y pensar al comprender y edificar. Boletín Redipe 2024, mayo 2024. Siguiente punto, sobre la pedagogía y la reflexión pedagógica. Aquí retomamos un punto del anterior, pero ya en el plano de la pedagogía. La pedagogía es un campo reflexivo operativo en torno al mundo educativo. El sentido original de la pedagogía tiene que ver con generar y generarse oportunidades y capacidades para desarrollar una conciencia amplia que permita esclarecer y brindar orientaciones y acciones para fortalecer los significados y sentidos de la educación. De modo que la educación, fluya de acuerdo a sus finalidades radicales, más sentidas. Para cumplir con esta demanda, la pedagogía ha de construir o fortalecer su campo incidiendo en el desarrollo de la acción educativa de acuerdo a sus motivaciones originales o a las motivaciones originales de la educación. Y no precisamente con base en los imperativos que el mundo financiero y económico impone y exige a los sistemas educativos. La mayoría de las pedagogías de hoy son pedagogías que hacen resonar los imperativos del mundo del mercado. Muchas metodologías que se prestan como muy bonitas porque hablan del ser, en el fondo no potencian conciencia plena, no afirman o reproducen el significado original de la educación, sus finalidades primadas. Muchos modelos pedagógicos, este es otro tema del cual podríamos hablar en otra ocasión, el tema de los modelos pedagógicos y de las perspectivas pedagógicas, de los enfoques pedagógicos. En esta dirección, las prácticas reflexivas representan un proceso pedagógico en función exclusiva del primado de la educación. Han de ser prácticas edificantes, porque representan, ese proceso pedagógico que va en función del primado de la educación. Por eso esas prácticas reflexivas deben ser edificantes. Si se quiere, comprensivo edificantes, según se expone a lo largo de esta comunicación, o enseguida, o más adelante. Las prácticas reflexivas representan un acicate no solo para potenciar comprensiones, sino y sobre todo para obrar vida con estas comprensiones. No olvidemos que hay diferentes niveles de comprensión.
Está la comprensión cognitiva, que es la que se desarrolla regularmente en la clase, que es la que nosotros desarrollamos cuando leemos, etcétera. Está la comprensión crítica, que algunos usan frente a lo que han comprendido o a partir de lo que han comprendido. Yo no puedo desarrollar una crítica si no he comprendido el asunto, entre paréntesis, comprensivo. La comprensión crítica se distancia un poco de la comprensión para aprender o vivir críticamente el asunto, el asunto que se comprende, el asunto comprensivo. Está además de la comprensión cognitiva y crítica, la comprensión intersubjetiva. ¿Me escuchan? Hola, Sí, señor. ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, señor. Sí, señor. Está la comprensión cognitiva, esta otra forma de Sí, comprensión perdón, superior. está llegando el audio tarde. ¿Perdón? Digo, sí te escucho, perdón, es que llegó el audio tarde. Ah, ya, ok. Está otro nivel, digamos, más exigente, que es la comprensión crítica. Está la comprensión intersubjetiva, que a mi modo de ver es mucho más exigente porque es como poner mis comprensiones, tanto cognitivas o críticas, en función del otro, en función también de mí mismo, de fortalecer mi subjetividad y de poder desarrollar, como dice Morán, relaciones interpersonales. Y está lo que nosotros hemos venido proponiendo, que es la comprensión edificante. Y es sumar todas estas comprensiones en función de la vida entrelazada. Ya no solamente de la vida humana, sino también de la vida no humana, de la vida entrelazada. Comprensiones pluriversas. Y habrá seguramente otros tipos de comprensiones, pero esa es, digamos, el esquema que he podido construir y que, pues, se aviene con esquemas de otros colegas con los que coincidimos y bueno, es la manera como nosotros creemos que a través de las comprensiones edificantes que implican la reflexión, como veremos ahora, se puede ser mejor próximo, mejor prójimo, mejor ótrico, mejor ser que fluya con la vida integrada. Las prácticas reflexivas representan un acicate no solo para potenciar comprensiones, como dijimos ahora, sino además para obrar vida con esas comprensiones. Entramos ahora sí al siguiente punto, que es crítica al sistema competencial, donde seguimos hablando de las comprensiones como finalidad, como una de las finalidades de toda reflexión. Yo reflexiono también para comprender. El problema es qué tipo de comprensión quiero con mi reflexión. Si quiero fortalecer mi comprensión cognitiva, o quiero fortalecer mi comprensión crítica, o quiero fortalecer, además de esta, mi comprensión intersubjetiva, o quiero ser protagonista de una comprensión edificante. Protagonista ciudadano pluriversal. Crítica al sistema competencial. De paso digo que
Por lo que vamos a exponer acá, y lo he presentado en el libro que se llama Competencias Pedagógicas, y no porque se llame Competencias Pedagógicas es porque haga, digamos, porque abrace el sistema competencial. Se llama así, pero es una crítica al sistema competencial ese libro de 2010. Crítica al sistema competencial, a las educaciones y pedagogías que se basamentan en este sistema. El mundo del mercado precisa de aprendizajes y no tanto de comprensiones. Al menos no le juega seriamente a las comprensiones reflexivas y edificantes, en virtud de las cuales los sujetos del acto pedagógico irían más allá de la adquisición de conocimientos y generación de escenarios para apropiar de mejor modo estos y usarlos con un sentido luminoso y generoso en su vida. No, eso no le interesa al sistema competencial. Por eso no se encuentra, sino discursivamente, en algunos, digamos, profetas del sistema competencial, que los hay pedagogos, docentes, etc. El mundo del mercado precisa de aprendizajes y no tanto de competencias. El mundo del mercado, claro, le interesa cómo usas flexiblemente, dicen ellos, cómo se apropian, cómo tener competencia para apropiarse del conocimiento y usarlo, pero no para edificar con el conocimiento. Y cómo formar un conocimiento genuino. Y ya hablaremos de eso. El mundo del mercado precisa de sujetos que apropien y generen conocimientos y saberes de modo no crítico y los usen utilitariamente en el orbe empresarial. Cada vez asistimos al extravío o deslocalización de la educación y la pedagogía frente a su misión primada de educar para la vida interconectada. Las competencias y su arsenal sirven más para la finalidad de alcanzar metas de aprendizaje a través de desempeños cognitivos, afectivos y operativos, dejando de lado los fines originales de la educación, que son marcos nucleares de referencia de toda acción educativa, de los procesos de aprender, enseñar y formar. Estas metas de aprendizaje que definen prácticamente a través de patrones, el sistema competencial, estas metas de aprendizaje no son metas de comprensión. Y ahí que Perkins haga una gran crítica al sistema competencial, ¿sí? Porque no promueve la comprensión, al menos en lo que hoy en día se entiende por comprensión. Hay un gran problema también en el mundo educativo y en el mundo académico, donde el concepto de comprensión que domina es el concepto de comprensión cognitiva. Ya veremos cuando hablemos ahora de lo que, del consenso que hay entre algunos académicos edificantes que ponen sus potenciales discursivos, su cultura en favor, digamos, en obra de vida, si se quiere.
Estas metas de aprendizaje no son metas de comprensión, ni mucho menos de comprensión edificante. Existen en el mundo educativo grandes deudas en cuanto al concepto comprensión, lo cual hace de los procesos un asunto más técnico que comprensivo, más técnico que se entiende, más técnico que reflexivo y edificante. Se supone que es suficiente con aprender, con intentar desarrollar aún sistemáticamente unos conocimientos, valores y actitudes frente al aprendizaje para lograr el significado de la educación. Se supone que de ese modo se hace. De ahí que la pedagogía de la comprensión edificadora, entre otros constructos como la pedagogía de la alteridad y demás, propongamos desarrollar educaciones y pedagogías por comprensiones en lugar que por competencias. Porque lo que hoy se entiende por competencia, pues eso está ya tácito en la comprensión, y la comprensión va mucho más allá de lo que precisa conceptualmente la competencia. Entremos al siguiente punto que ahonda más estos temas. Reflexión y comprensión. Reflexiones y comprensiones edificantes. Un punto es, reflexión y comprensión no son lo mismo, pero son interdependientes. Ya les decía ahora, o decíamos ahora, que una de las finalidades de reflexionar es potenciar comprensiones. Y si las reflexiones son edificantes, pues se potencian comprensiones edificantes, es decir, comprensiones que se pongan en obra de vida, que devengan vida, que potencien vida entrelazada. La reflexión es un proceso sustantivo en aquella, en la comprensión. Por comprensión se entiende aquí, y ya este concepto lo hemos venido exponiendo en los libros que nos ha publicado Editorial Magisterio, entre ellos el libro, ¿cuál es? Pues el que tiene que ver con comprensión, no recuerdo ahora, y otro sobre pensamiento lateral, que escribimos en 2005. También este concepto de comprensión, pues, se expone allí, pero es un concepto que viene desde el primer libro que escribimos, que se denomina Ser persona en el mundo de hoy, que es de 1994. Bien, por comprensión se entiende aquí el entretejido de potenciales racionales y no racionales, mentales y experienciales. La comprensión no es mental solamente. Por eso la comprensión es un entretejido de potenciales, tanto racionales y no racionales. Es decir, dentro de los racionales, digamos, está la capacidad de razonar, la capacidad, todo lo que tiene que ver, inclusive con la cognición, pero también hay otros potenciales no racionales. Es decir, difícilmente piensas, como decimos en mapas cognitivos, si no sientes deseos de pensar, si no existe una motivación intrínseca, pero también una afectividad. Es decir, todo un panorama no racional, como la meditación también hace parte del impulso o del proceso comprensivo. Por eso la comprensión es un entretejido de potenciales. Por un lado, racionales y no racionales, y por otro, mentales y experienciales, si se quiere vivenciales, que permitan esclarecer un enunciado, un concepto, un fenómeno o un evento. Uno comprende no solo textos,
también debe comprender fenómenos, eventos, conceptos, a uno mismo. Potenciales que permitan esclarecer estos asuntos, generando ambientes para su aplicación y uso en contextos flexibles, no sin reflexionar durante el proceso. Es decir, que tú no comprendes solamente porque entiendas un concepto, porque lo tengas claro cognitivamente. La comprensión requiere además la experienciación con el concepto. Comprender el concepto amor no pasa solamente por reconocer qué se requiere para amar, sino que se comprende el amor si se ama. Es decir, si se vivencia, si se vive en la práctica. Y eso se da en todos los procesos situados de comprensión. Allí donde tú, en cualquier asunto comprensivo, es necesario usar procesos mentales, pero también experienciales. Y siempre la reflexión atraviesa la comprensión. Siempre. Eso es lo hermoso de la reflexión. Como se ve, pues, la comprensión precisa el desarrollo de funciones cognitivas y también metacognitivas, la reflexión. De sentipensamiento, precisa de disposición, de actitud, pero también de vivenciación del concepto en la vida o del asunto comprensivo en la vida. La comprensión se reduce ¿cuándo? La comprensión se reduce si se anquilosa, si se estanca en la apropiación cognitiva del asunto comprensivo. Inclusive no es suficiente con entender el asunto en referencia. Mi vida, ¿me puede ayudar con la luz? Ya los viejitos difícilmente leemos. Nos cuesta. A ver. La comprensión se reduce si se anquilosa en la apropiación cognitiva del asunto comprensivo. Inclusive no es suficiente con entender el asunto en referencia. Profe, ¿ustedes entendieron, jóvenes? Sí, profe, entendí. A ver, dígame por qué entendió. Y ahí flaquean. Es decir, no hay una potenciación cognitiva del asunto. No es suficiente, pero de todas formas así haya una buena potenciación cognitiva de entender, de esclarecer el concepto, lo que dijo el profesor, etcétera, pues no es suficiente con eso para comprender. Ahí se ha alcanzado solamente un grado de comprensión. La comprensión obra en grados, ¿no? No alcanza grados, por eso la comprensión se alcanza a través de desempeños que a veces son más exigentes. Para mí el desempeño más exigente es poner en obra las comprensiones. Muchos nos quedamos en la mismidad, en el sí mismo, y somos autoridades en un tema, científicos. Pero si un científico hace ciencia, pero no la hace en función de la vida, es decir, hace ciencia solo para laboratorios, para la maximización, digamos, de las ganancias, etcétera, pues entonces no ha comprendido su ciencia, porque no la ha vivido, no la ha aplicado. Si es un científico que produce un conocimiento que es erosivo, pues no creo que lo quiera usar en su propia vida. Entonces, no lo comprende. Bien, la comprensión científica no es comprensión de vida. Ese es otro punto. Repito, la comprensión se reduce
si se anquilosa en la apropiación cognitiva del asunto. Inclusive no es suficiente con entender el asunto en referencia, con esclarecer los rasgos característicos o ideas relevantes del concepto o asunto en comprensión. Ni es suficiente tampoco con construir representaciones, conclusiones, desarrollar imágenes, análisis críticos o derivar conclusiones. No es suficiente eso. Es necesario profundizar el esclarecimiento de la cuestión viviendo experiencias fácticas con el mismo, en lo posible fácticas con el mismo. Vivir el concepto en la práctica, ojalá en la praxis. Concepto, comprensión. Entró una llamada. Bueno, ven ahora por qué el concepto comprensión es tan escurridizo para la mayoría. Es escurridizo inclusive, qué tristeza, en algunas teorías lingüísticas, en algunas y muchas teorías que constituyen áreas culturales. No es lo mismo entender un tema de clase que comprenderlo, viviendo experiencias reflexivas y fácticas. Por ejemplo, sobre lo que aprendemos en las clases, confrontando los personajes de la literatura con seres de la realidad y con uno mismo, indagando escenarios donde tengan lugar los temas de lenguaje, de matemáticas, de ciencias y demás, siempre reflexionando a partir de los mismos. La comprensión precisa pasar de la información, todo es información, lo que vemos, lo que hay, lo que queremos escudriñar, eso es información, pero la comprensión exige pasar de la información al conocimiento. Pasar del conocimiento a su operacionalización y vivenciación, procesos en los cuales la reflexión, por supuesto, cumple una función, pues, determinante. Sin conocimiento, pues, difícilmente hay aprendizaje. Sin aprendizaje reflexivo, difícilmente habrá comprensión. Sin reflexión no hay apropiación semántica del conocimiento. Eso es bellísimo, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso son importantes, es importante permear la acción educativa de prácticas reflexivas. Porque sin reflexión no hay apropiación semántica del conocimiento. Y sin estos, y sin vivenciar el aprendizaje, que es una experiencia que pasa por su aplicación en contexto, su uso en la vida cotidiana, generando nuevos espacios reflexivos, pues no habrá ganancia comprensiva. De modo que la reflexión habita en el seno de la comprensión. Paralelamente, podría decirse que la comprensión está en las finalidades de la reflexión. Si bien es cierto, es necesario reflexionar el asunto para comprenderlo, no menos lo es que en las finalidades de la reflexión está la comprensión. Se reflexiona sobre todo para comprenderse. Y para comprenderse, pues, por supuesto, se necesita reflexionar
y recíprocamente. Se reflexiona sobre todo para comprender y comprenderse en razón de ser y proceder de mejor modo en la vida. Ese es, digamos, el gran sentido de una comprensión vinculada al fortalecimiento de la vida socionatural. Otro aspecto de este mismo punto es la reflexión y la comprensión como procesos que han de ser edificantes. Miremos cómo tratamos este punto aquí. Si la vida entrelazada nos impone ser mejores seres humanos, ciudadanos planetarios, la comprensión ha de ser entonces edificante. Es decir, lo que acontece cuando se ponen las comprensiones construidas durante el aprendizaje y la existencia, si se ponen en función no solo de uno mismo, sino sobre todo de la vida interdependiente de humanos y no humanos, pues la reflexión no ha de ser solamente cognitiva, meditativa y crítica, sino además edificante. Y eso mucho menos lo está planteado, digamos, de manera edificante en el sistema de competencias. El sistema de competencias inclusive habla mucho, pero poco sirve para la vida entretejida. Nos enseñan competencias ciudadanas, la solidaridad, pero esencialmente lo que interesa es que esa solidaridad, que la justicia que nos enseñan, que la igualdad, etcétera, se cumpla en cierta medida en el mundo del trabajo, pero no en el mundo de la vida. Qué bueno que el sistema competencial, cuando nos ayuda a promover competencias como la justicia y la solidaridad, pues en la vida real eso fuese cierto. Cuando en el mundo del mercado hay justicia, igualdad, solidaridad. Ser solidarios en el trabajo para cumplir mejor la función que nos exige el trabajo. Hasta ahí llegan las competencias ciudadanas. Pero en el mundo de la vida eso no se da. Entonces, en este punto es necesario promover más que competencias, comprensiones edificantes. O pues para los que no se quieren incomodar mucho, pues que en el proceso competencial que reviste a su práctica educativa y pedagógica, pues se imprima de manera real comprensiones que edifiquen, comprensiones de aprendizaje que edifiquen, comprensiones formativas que edifiquen. Toda comprensión formativa no edifica. En este punto es necesario que la pedagogía genere escenarios para que la educación cumpla la finalidad sustantiva de educar para el complejo pluriversal, generando formas adecuadas al sujeto y al contexto para desarrollar reflexiones edificantes, antes, durante y luego del proceso que dé lugar al fortalecimiento comprensivo, en particular comprensivo edificante, digo yo. Las reflexiones críticas potencian comprensiones críticas. Las reflexiones edificantes reverdecen las comprensiones edificantes. Las prácticas reflexivas críticas, nutren las ciudadanías críticas. Eso nos distancia del sistema competencial.
En el sistema por comprensiones, las prácticas reflexivas críticas nutren las ciudadanías críticas. Las reflexiones críticas potencian las comprensiones críticas. Las reflexiones edificantes reverdecen las comprensiones edificantes. Las prácticas reflexivas edificantes constituyen el motor de las comprensiones que obran vida, que nos permiten ser ciudadanos de la vida humana y planetaria, protagonistas tejedores de mundos mejores, en donde podamos existir viviendo para fluir interónomamente en el complejo de la vida. Qué importante que las estrategias relacionadas con las prácticas reflexivas no fuesen solamente prácticas reflexivas ancladas en la crítica, o en la cognición, o en la reflexión per se. Qué bueno instaurar en las instituciones educativas un modelo, si quiere, situado, o eso sí, metodologías, enfoques, etcétera, que tributen al desarrollo de reflexiones edificantes, si se quiere, interónomas. Ya miraremos esto nuevamente. Es necesario, pues, convertir las prácticas reflexivas en praxis reflexivo-comprensivo edificantes, en laboratorios de vida, que es lo mismo decir. En laboratorios de vida para la vida, en los cuales se cultive la interonomía, es decir, la no dependencia y la acogencia al otro, la proximalidad. Es decir, el placer de ser heterónomo del otro y de lo otro, que nos permite entrelazarnos, acoger al otro, ser más humanos. Soy más humano cuando acojo al otro. Eso en el fondo quiere decir que soy heterónomo, que soy dependiente, como dice Levinas, rehén del otro, ser rehén del otro. Es decir, el otro me exige acogerlo. Cuando hablo del otro, estamos hablando del otro necesitado esencialmente, pero acogimiento no pasa solamente por apoyar al otro, por recibirlo, por ayudarlo, por acompañarlo. Una forma de acoger es también el respeto por el otro. El otro merece respeto. La vida integrada me exige respeto por el otro. Eso es cultivar vida, independientemente de que no coincidamos ideológicamente. Importante hacer esa aclaración. La interonomía es una tensión entre la no dependencia de lo erosivo, de la mismidad, del ego, del sí mismo, y entre la dependencia que me implica ser para el otro, que me implica apertura al otro, que me implica ser ótrico, proximal, es decir, cultivar al otro, cuidar al otro, respetar al otro, pero también a lo otro, no humano, a la naturaleza. Por eso es importante que las prácticas reflexivas sean interónomas. Es decir, se desplieguen bajo esos mínimos que nos impone la vida entrelazada, esos mínimos de no dependencia y de dependencia. Ya sé que ustedes tienen muy claro ahora eso, es decir, los conceptos de dependencia y no dependencia
en el mundo occidental tienen otro significado. Y para nosotros también, porque nosotros resumamos mundo occidental, es decir, esa episteme moderna que nos ha invadido, es decir, que nos hace pensar de acuerdo a sus patrones de pensamiento y, si se quiere, de sentimiento. Vital es convertir todos los espacios de la vida en aula pedagógica. Un aula dinamizada por las prácticas reflexivo-comprensivo-edificantes. Hacer de las prácticas pedagógicas laboratorios de vida, laboratorios reflexivo-comprensivo-edificantes en los cuales se cultive vida. Pues bien, mis amigos, en síntesis podemos decir que la formación de sujetos reflexivo-comprensivo-edificantes, interónomos, ha de ser la médula espinal de los procesos educativos y pedagógicos. Y con eso estaríamos, si desarrollamos una formación, una enseñanza, procesos de aprendizaje, procesos formativos, acciones de educar, con la finalidad de contribuir a la formación, a la potenciación de sujetos que sean reflexivos y comprensivo edificantes, al menos, entre otras posibilidades, de sujetos que sean interónomos, pues esa debería ser la médula espinal de todo proceso educativo y pedagógico para poder alcanzar el significado educativo que está constituido por la necesidad de aportar y de incidir en el tejido, en la potenciación del tejido de la vida socionatural. Sin ello, sin ser esa la médula espinal de la acción educativa y de la reflexión-acción pedagógica, pues seguiremos educativa y pedagógicamente deslocalizados. Hoy la educación está deslocalizada y ese es el gran factor. No uno de los, el gran factor, no el único, el gran factor, porque nuestra educación viva desorientada, viva deslocalizada. Sin ello no será posible la reorientación de la educación y de la pedagogía, en función de que ellas mismas y sus formaciones permitan a los sujetos ganar potenciales para ser mejores seres humanos y planetarios. Toda nuestra educación está basada más en ciudadanía, sí, pero es del mundo humano. Y nos olvidamos de la simbiosis que nos ata también a la naturaleza. Sin ello, repito, no será posible reorientar la educación y la pedagogía en función de que la educación y la pedagogía, de que las formaciones que desarrollan permitan a los sujetos ganar potenciales para ser mejores seres humanos y planetarios. Y para que ellas mismas, la educación y la pedagogía, ganen, por un lado, potenciales para no depender de fuerzas erosivas o que respondan a otras realidades. Y B, potenciales para obrar vida acogiendo y dignificando a los seres educativos y a la naturaleza. Es decir, fortalecer potenciales interónomos, de interonomía. Otras sugerencias. Bueno, ya otras sugerencias pues sería
la propuesta de propiciar o potenciar en las instituciones, en los sistemas educativos. Ojalá el Ministerio de Educación tuviera esto claro, ojalá. Es decir, no se potencia la vida, mi amigo Gustavo Petro, si no hay más o menos una claridad sobre las finalidades sustantivas de la educación y, por supuesto, de la pedagogía. De nada ganaremos, de mucho no servirá, sí, sirve de mucho, pero la inversión material no es suficiente para que nuestra educación gane significado y significación. Mi amigo Petro, es necesario que las políticas educativas allanen, contribuyan, tributen, estén en sintonía con las finalidades originales de la educación. ¿Qué nos ganamos con tener? Bueno, si es suficiente, algo se hace, mucho se hace, con tener aulas en mejores condiciones, que nos llegue la Internet, si a través de la Internet estaremos reproduciendo epistemes, voces, discursos, prácticas, imposiciones sobre cómo debemos ser, ontológicas, sobre cómo debemos ser, prescriptivas, cómo debemos obrar. Hay que potenciar la vida a través de la formación de seres interónomos, mi querido Gustavo, con mucho cariño. Y también, de alguna manera, agradecido por algunas de las buenas obras que usted está desarrollando. Algunas, hay otras que faltan mucho. Un llamado para que desde aquí no demores más en generar los espacios para desarrollar, digamos, el programa que nos has vendido y por el que por ti pues votamos. Ojo con eso. Ojo, mi querido Gustavo, con el egoísmo, con que las cosas se hagan a mi imagen y semejanza. Cierro el paréntesis. Otras sugerencias. Propiciar o potenciar eventos para la comunicación de apuestas, diseños y sistematización de implementaciones, seguimientos y propuestas que emanen de las prácticas reflexivas, que incluyan o permitan derivar nuevas propuestas de acción y mejoramiento, entre otras generaciones y acciones edificantes. Y la gestión directiva, en lo posible, ha de nutrirse de tales dinámicas y corresponderse con los abordajes heteroreflexivos de los profesores, de los estudiantes, de los administrativos que realicen ellos. Pero este es un asunto que amerita pues otro escenario de interacción, otros escenarios. En fin, construir significado y sentido de la educación y también de la pedagogía implica construir o potenciar con base en su propio contexto, territorio, es decir, geografía, cultura, cosmovisión, valores y espiritualidades, y de acuerdo a las finalidades más sentidas de la educación, crear dispositivos, herramientas y estrategias para desarrollar y potenciar prácticas reflexivas, comprensivas y edificantes ligadas a los procesos de conocer, enseñar, aprender, formar y educar. Si para cumplir con los fines del sistema educativo y competencial local y global, los agentes educativos son presionados a implementar los dispositivos técnicos que aquellos demandan, es preciso
que los acompañen de otros de carácter reflexivo, comprensivo, edificante, como dijimos hace rato, no hace mucho, en razón de no ceder plenamente su, entre comillas, autonomía de pensamiento y acción que los blinda del poder, saber y ser colonial. B. Usar con responsabilidad ética sus mayores potenciales, incluido este de reflexión, acción, de comprensión y edificación, en función del otro y de lo otro, de la vida integrada de humanos y no humanos. Hasta aquí va mi exposición. Adelante. Hola. ¿Aló? Vale, profe, muchas gracias. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Qué bueno que hubiese oportunidad de un diálogo, de una dialógica. Si no, pues de todas formas ahí está el correo, dirección@redipe.org. Como en otras conferencias he estado acostumbrado a que lleguen preguntas por correo y me regalo el espacio de atenderlas, de conversar. Yo muy rápido, Julio. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, por supuesto. Yo muy rápido, nada más. Un poco esta ponencia tuya, primero felicidades, y después nos hace pensar en esta necesidad del reconocimiento de las diversas inteligencias, sensibilidades y reflexividades de los sujetos de la educación, tanto de los sujetos educativos como de los sujetos educables, en tanto acercamientos a la complejidad del mundo, a los procesos de enseñanza y también a los de aprendizaje que van ocupando un mismo nivel de importancia, de acuerdo con tu propio discurso, en tanto esfuerzo humano, ¿no? Que va desvelando el saber saber, el saber ser y el saber estar, ¿no? Un poco me llamó la reflexión hacia allá, no sé si sea el enfoque que querías darle. Sí, claro. Lo que tú dices es cierto. No puedo vivir existiendo, no puedo reexistir. Cuando hablamos aquí de reexistir es asumiendo la presencialidad, no existiendo bajo la vida que nos han prometido dentro y fuera de Occidente también. No hay otra forma de existir de vivir existiendo, sino como tú dices, fortaleciendo mi ser, conocer, mi obrar y mi estar, por supuesto. Tienes toda la razón, querida, y en esa vía también iba esta exposición. Gracias, Julio. Con mucho gusto. Ojalá haya Bueno, escenarios, posibilidades, querido amigo, para que podamos estar presencialmente en la Universidad de la Amazonía, digamos, retomando puntos o esclareciendo puntos de esta conversación, de esta exposición, generando oportunidades para dialogarlas allá o en las universidades que quisieran, o instituciones o espacios, y poder presentar algunas estrategias didácticas, metodológicas, curriculares, evaluativas, discursivas, que se pueden fortalecer que están atravesadas por las prácticas reflexivas. Qué importante es eso, poder presentarla
algunos dispositivos de la pedagogía de la comprensión edificadora y de otras pedagogías sentipensantes, sintientes, y presentarlas para que ustedes en la Universidad de la Amazonía puedan nutrir las suyas propias, o que les sirva de precedente para que puedan generar otras instrumentos, prácticas y desarrollos reflexivos, digamos, más interónomas, más edificantes, más proximales, menos, no solo ancladas en la crítica, no solo ancladas en la cognición, sino reflexiones que ellas mismas den cuenta de esos procesos de comprensión cognitiva, de esos procesos de comprensión crítica, reflexionen sobre esos procesos de comprensión intersubjetiva y también de los procesos de los laboratorios que puedan crear para desarrollar comprensiones edificantes, es decir, comprensiones que usen todo el potencial comprensivo al servicio de la vida integrada, de la vida entrelazada, de la vida pluriversa. Bueno, profe, hay una mano levantada, la profesora Jacqueline Vega. Así es. Gracias, mi profe Orlando. Profe Julio, primero que todo agradecerle muchísimo este espacio tan agradable, tan edificante, que en mi caso pertenezco al grupo de prácticas del programa Licenciatura en Educación Artística y Cultural. Y pues desde nuestras reflexiones y llevándolo un poco a ese diálogo que nos invita, a mí sí me gustaría que se pudiera dar un diálogo más hacia nosotros mismos, desde el cómo su merced plantea el analizar, el reflexionar, pero sobre todo esa interpretación que a veces es la que uno tiene que brindar, y pues que nosotros desde un acuerdo que hay en la universidad, que es el 32, cómo nos guía o nos abre las luces, mejor dicho, el panorama para poder realizar estas prácticas y de esta manera poder hacer una guía con nuestros estudiantes. Entonces, yo sí quedaría muy agradecida que si merced se da el espacio en algún momento de brindarnos un proceso más personalizado hacia el programa de licenciatura en educación artística, sería muy edificante, pues porque mi grupo tiene, se realizan 3 fases, digamos que en las 3 fases hay momentos diferentes, y en cada momento, así como Marcelo ha dicho, desde el tema en que siempre estamos como arraigados por los lineamientos y por todo lo que existe con las competencias, ¿no? Claro, Sí. no los podemos sacar de la noche a la mañana, pero su merced ha hecho un análisis muy interesante y muy bello a estas alturas de la vida, que estamos nosotros también como en cambio de denominación de nuestra carrera, y la posibilidad de poder estar generando ese nuevo conocimiento para los proyectos y los procesos que vienen en camino. Entonces el mundo corre muy rápido, por su merced lo plantea de una manera muy interesante. Entonces agradecerle a su merced y agradecer a las personas que hacen posible esta clase de procesos de formación. Gracias. No, muchas gracias a usted, profesora, y me permite decir algo pues diferente, rápido, de que uno no potencia su vida desconectado de las reflexiones, sino hace reflexión. Las reflexiones están dentro del motor de la vida de uno, pero también de la vida de la nación, de la vida humana y no humana. De ahí mi llamado a que el gobierno nacional, al que aprecio mucho todo lo que está haciendo, con quien tengo una promesa que espero que me la cumpla, que es la promesa de todos los colombianos, que necesitamos dignificar más nuestra vida, promueva
desde el Ministerio de Educación y de otras instituciones del gobierno y del Estado promueva que haya educaciones cementadas en prácticas reflexivas y que sean educaciones que no solamente se brinden en las instituciones de educación, porque todas las instituciones educativas tienen el deber de educar. Desafortunadamente en Colombia una institución educativa como los medios de comunicación, en México, en todos los países, no educan, por el contrario, deseducan. Entonces, las prácticas reflexivas tienen que ser un dispositivo a la mano de todo ser humano y de todo proyecto para que el ser humano potencie vida. Por eso los felicito, ¿no? Por ejemplo, en ese programa a mí, si vamos allá, me permitiría desarrollar prácticas reflexivas sobre mí mismo. Por ejemplo, cuando fui vicerrector de una institución que forma en artes, una institución universitaria que forma en artes, eso me permitiría retomar esa experiencia y fortalecerme ahora también como ser humano. ¿Okay? Muy bien, si hay otra pregunta, otra impresión, otro comentario. Quiero decir que ahí en el chat, en este chat, está por favor el formulario de asistencia para que lo diligencien, porfa. Muchas gracias. Muy bien. Ya me dirán ustedes si hemos terminado la sesión. Pues, profe, si no hay más preguntas, pues yo creo que sí, sin antes pues darle un agradecimiento muy especial al profesor Julio César por este espacio, por esta ponencia. Gracias a las personas que asistieron a Facultad de Educación y la gestión de la licenciatura en Educación Infantil con la profesora Lucy Farfán. Muchísimas gracias, profesor. Yo también le agradezco mucho a Lucy, a Emilce, a las profesoras, directoras de esos programas, por haber generado este espacio, no crea. Aquí estoy reflexionando sobre mí mismo y eso para mí es un insumo de vida. Más que lo que haya podido decir, para mí eso es justamente valioso. Y por supuesto, agradezco la generosidad de algunos de los participantes que han expresado su agradecimiento, pero mi agradecimiento en general va para ellos, para todos los escuchas y todos los que van a escuchar esto, porque entiendo que están grabando la sesión y la idea es que esta sesión circule, ¿no? Por lo menos circulará a través de Redipe. Ojalá pase lo mismo para que podamos seguir dialogando sobre ese tema y entre todos tratar de corporizar un poco, potenciar las ideas, los sentimientos, pero también corporizarlos. Sí, señor. Profe Lucy, ¿iba a decir algo? Sí, señor. Muchas gracias a todos los presentes, al profe Orlando Chala y obviamente a Julio César Arboleda por haber dedicado este espacio a colaborarnos con ese conocimiento que él tiene, toda esa experiencia. Es muy grato y estaremos comunicándonos más adelante para otras capacitaciones, diálogos y demás. Le agradezco mucho. Vale, con mucho gusto. Un abrazo para usted y para todos. Igualmente. Ese es mi sentimiento. Qué bonito. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas Con gracias gusto. nuevamente y gracias a las personas que asistieron.
y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Vale, Hasta luego. chao, hasta pronto. Amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.